Hola, ¿cómo les va? Bueno, como se verá, esto no es un canal que se sube videos ni cortos, ni tampoco videos para ser popular en el sentido de hacer dinero o tener un reconocimiento mundial, diríamos, ¿no? En beneficio propio. Esto es tan solo un aporte a lo que debemos modificar, no en la Tierra, sino en todo el universo. Yo aconsejo ver otras opciones. Marisua de los Barru, no de Agencia Cómica y Despejando Enigmas, porque ahí hay mucho rollo personal de los que emiten los dueños del canal, sino directamente de SUA, que es barru.org. Que más allá que si son extraterrestres o no, o que otros dicen que es una memoria artificial, no me interesa, porque hay algo interesante que viene ocurriendo en este último año, especialmente desde que apareció, sumado a las anteriores, ¿no? Porque yo veo cosas para ver cómo va la evolución de todo. En donde cuando hablan de la semilla estelar y... pero antes de eso quiero explicar algo. El problema son las semánticas, la idea de las palabras, la concepción mental que tenemos. Si yo digo, nosotros sabemos lo que es el rojo y el azul, ahora un daltónico puede confundirlo, o en vez de ser confundirlo, define el rojo como azul y el azul como rojo. Entonces cuando hablo con él, debo invertir la idea, porque si no invierto la idea, porque tan solo es una palabra, es un arquetipo, voy a entrar en conflicto. Entonces, por eso yo soy tan molesto, o hincha pelota, como me dicen acá en Argentina, de definir previamente las palabras. ¿Por qué defino previamente las palabras? Por ser claro en la idea, no en la semántica, porque la semántica define una idea, y la idea, si no es clara en palabras, porque es la forma que estamos transmitiendo, el otro se va a hacer un rollo o no va a entender, porque nosotros tenemos la tendencia a no ser libres pensadores. ¿Qué significa? Ser flojos en lo idioma, en el sentido. ¿Qué significa flojo? Entender qué se está diciendo más allá de una palabra. No ser rígido en la idea de la palabra que define un concepto. Entonces, si yo no soy claro o no soy flexible y estoy aferrado emocionalmente a lo que yo quiero que sea, porque generalmente nosotros queremos que algo sea como nosotros queremos, que en realidad se manifiesta como nosotros queremos. Lo que pasa es que no es ese que nosotros queremos, está un gran subconsciente que está atrás, que distorsiona el deseo consciente, diríamos, ¿no? Yo quiero cosas buenas, pero tengo miedo, entonces atraigo cosas malas. Que eso es mismo lo que dice el Esbarro, el Marisua. Si yo me pongo mi atención en la disfunción, voy a obtener eso. Eso yo lo comprendí a través de los años. Pero vamos, hay mucho para decir de esto. No, pero no hacerme lío, ni olvidarme lo que quiero decir. Porque en esto a veces me voy por un lado y me olvido del otro. Habla de las semillas estelares. Yo no sé si es una semilla estelar, pero cuando define las cosas, lo que les pasa y todo lo demás, es lo que me viene pasando desde niño. Yo tenía 8 años y yo decía que no era este planeta. Lo decía, me acuerdo perfectamente. Decía que me había apresurado a nacer o que me había equivocado. Después uno se va olvidando y además todo muy negativo desde niño, desde que tengo uso de razón. Una madre violenta, pero era violenta porque psicológicamente tenía una distorsión psíquica. Era una persona muy meteorizada, muy golpeada, entonces su odio, su bronca, especialmente hacia lo masculino, lo descargaba en mí.
Entonces me golpeaba, no me pegaba, pero hablo de 3 años, no hablo de 12 ni de 8. Entonces, en donde su psiquismo era, bueno, si yo miraba la historia, tenía su porqué. A ver, como digo, acá nadie es hijo de puta por profesión, sino que generalmente tenemos una historia que nos golpea emocionalmente y tenemos una psique distorsionada que hace que actuemos de mala manera o de forma ilógica por esa historia emocional. Entonces, yo cuando comprendí todo eso, yo me dije y entendí, porque esto también el árbol lo dice, que lo que primero que hay que podar es el árbol genealógico, el árbol familiar, podarlo, no darle más bolilla, no darle más pelota. Cuando yo, en un momento dado, ella cumplió una determinada edad, que fuera 85, 80, no 80, 75, 80, la mandé a la mierda, como se dice acá en Argentina, y no la quise ver más. Después la recuperé a los 95, me digo, bueno, que ella ya se cuidaba para que yo no me fuera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque decidí, junto a otras cosas que me habían sucedido, como una novia que tuve, que diríamos que el único que tuve amor humano, pero el problema era que era una distorsión, era una piantada, pero lógico, si yo era un piantado emocional, psíquico, inconsciente, por todo lo que me venía pasando. Entonces era una réplica. Es decir, cuando habla, yo digo que vean Svargo, Marisol, pero Marisol, no demás. Dice muchas cosas que, a ver, define la Matrix. Claro que ella habla, le llena la boca con la fuente, cuando yo digo, pero si la fuente es el quilombo. Acá la fuente es... La fuente en realidad, a mi criterio, como lo vengo diciendo, es una distorsión y es una enfermedad de la mente creativa. Justamente la fuente es la dueña de la Matrix. Y no hay una sola Matrix, no es tan solo binaria, como dijo, escuché últimamente. Es decir, estoy de acuerdo, porque cuando muchas cosas que dice, yo ya las vi hace años. Entonces cuando dice que uno se olvida, y cuando nace aquí, y sí, y yo diría que sí. Porque hay cosas que yo sé y no sé por qué las sé. Y no son discutibles, no es para que nadie me venga a decir, como bien, que siempre todo el mundo defiende su posición. Yo no defiendo mi posición, yo hablo y después medito o pienso y busco la mejor idea para resolverme mi situación en mí, no en ti. Después te lo comento, si te va, fenómeno, y si no, bueno, jodete, o hacer lo tuyo. Digo jodete en el sentido de que si estás mal y vos querés que alguien externo te solucione el problema, es tu problema, que es un poquito lo que dice también Marisol. Es decir, pero esto, lo interesante, que ella cuando tiene la web, 1 año. Yo lo vengo hace 75 años, 76 que voy a cumplir. Pero claro, cuando yo lo hablaba, yo estaba loco, no encajaba en ningún lado, profesionalmente, por un lado me admiraban y por un lado me criticaban, pero me criticaban porque no podían competir conmigo. Porque todo el mundo hablaba, pero cuando yo abría la boca se terminaba la discusión. Eso me lo dijo una amiga mía que estaba dentro, que era una secretaria. Decía, mira, a vos te critican, pero cuando abrís la boca se termina la charla, me dijo. Eso es lo que le molesta. Y además vos les pegás en el lugar que más le duele. Voy a intentar hacer un comentario a este aspecto, porque eso sería lo que es la semilla estelar, ¿no? Aplicado a lo común. Me acuerdo que una vez había una convención de unos 400 profesionales en un hotel para decidir algo que había que hacer. Iban en estupideces, iban en banalidades. Y estaban perdiendo los que querían no imponer, sino promover que se ayudara a una publicidad determinada, estaban perdiendo. Y yo no quería ir porque a mí todo ese tipo de cosas no... Me llaman por teléfono, me dice, por Raúl, venís porque estamos perdiendo. Digo, ¿y por qué yo? Voy yo, me siento, escucho. Claro, en esa época era... me enojaba, ¿no?
Cuando mucha estupidez pido la palabra, me levanto, mando a toda la sala a la mierda, con estas palabras, digo por qué y en qué estábamos fallando. Que estábamos más, y nos importaba más comer un pancho con mostaza en Mar del Plata, que era hacer lo que teníamos que hacer. Cuando termino la disertación, todo el mundo se levanta y me aplaude. Pero yo los había mandado al cuerno. Y cambié la votación. Y uno me dice, solo vos podés hacer esto. Yo no sé, ojo, pero estaba emocionalmente enojado. Bueno, yo creo que eso es lo que es la que ya cuando habla de la semilla estelar, ¿no? Que cuando es claridad, con esto no digo que sea perfecto, digo que soy diferente. Quizás hay mucha gente diferente que está en el Borda. El Borda es el lugar acá en la Argentina donde lo ponen los locos, es un hospital. Entonces, quizás el loco sea el cuervo, porque es el que puede ver una realidad diferente, puede llegar a integrar y explicarse a sí mismo dentro de sus arquetipos idiomáticos lo que está pasando. Todos están muy preocupados por el poder mundial, la fuente. A ver, cuando me dicen de la Federación Galáctica, a mí nunca me convenció la nueva era, ni Saint Germain, ni Crión. Cuando yo leía Crión, y cuando leía Crión digo, pero este tipo está trastornado en el fondo. Porque entonces digo, ¿qué es Crión de servicio magnético? Es el carcelero cuántico. Y todo esa adoración, cuando vemos a la adoración, si fijamos, tenemos los cuentitos de Zeus y Hades. Zeus crea al humano para alimentarse de su creación, con su adoración. Y Hades, Zeus se alimenta del amor o del cariño y el otro se alimenta del dolor, pero se están alimentando ambos esa es la polaridad, es el principio de Borda equivalión. Si nosotros no podemos establecer relaciones y darnos cuenta que está pasando, es lo mismo que la Biblia, más allá de que el cristianismo es un verso, en el sentido, es un cuento, y que el Antiguo Testamento y la Torá es como estoy de acuerdo con Vilino, que es un libro de guerra, y ese Jehová es para meterlo en una cárcel del siglo I a pan y agua en Siberia, en invierno, porque es un cretino en todos los aspectos. Y cuando vemos otras cosas, cuando vemos el Génesis, que dicen que no es cristiano ni judío, sino que es milenario, que viene de otro lado, que es la más abarcante, y habla no de una nadie Eva, sino que, porque Adán, dicen que Adán significa animales, dice Viglino. Pero sacando esa anotación, vamos al contexto. Habla de que si entramos en la ciencia del bien y del mal, ¿qué significa? La dualidad. En un árbol, es el árbol de la vida, es la duplicación, las hojas que salen del árbol, y de una serpiente enroscada en el árbol, enroscada, el espíritu, el espiral, la serpiente, la serpentina, lo que genera la ilusión, la dualidad. Y Lucifer, que es lo que se habla, significa el que genera la luz, el que la contiene. Y toda esta realidad es lumínica. Todos somos seres de luz. Todo. Porque todo se manifiesta a través de la luz. Que como dice, es una onda, partícula. Cuando nosotros lo vemos abajo, cuando yo lo miraba y sin entender en ese momento de una forma más científica como poder explicarlo, teniendo pocos datos, yo sabía lo que pasaba y no sabía por qué. Había cosas que decían, esto no es de esta manera. Y buscaba la explicación. Dentro de los arquetipos mentales, dentro de la edad y dentro de lo que podía y de lo que recordaba. Cuando me fui a un vidente me dice, vos lo que pasa es que te vuelves loco, porque vos sabes cosas que sabes y no sabes por qué las sabes. Entonces, y no sabes qué hacer.
Claro, ahí es cuando la Marisua tiene sentido. Pero ojo, yo no estoy... un segundo. Yo no estoy no de acuerdo, sino con la misma como visión y el mismo desde dónde que Marisua. Ella explica la Matrix, en donde si uno se mira, medio se pisa, que también lo dice, ¿no? Porque los arquetipos lingüísticos, ella habla de existencia, y después dice que es una ilusión. Si definimos que ilusión es lo que no existe, sino que es una idea, entonces ¿qué significa existencia? Entonces yo me di el derecho de redefinirlo de una manera diferente. Defino vida dentro de lo lumínico y existencia, algo que está fuera de lo lumínico, algo que no es dual. Pero yo hablo de existencia. Entonces, ahí es donde empieza a enredarse en sus propias palabras, en su propio concepto. Porque sé que es difícil, ella misma lo dice. Sacando si es verdad o no que es un extraterrestre, pues ya no. Pero yo tengo que decir que yo plato volador le vi, sean terrestres o extraterrestres, desde chico. Pero nunca me enganché con eso. Porque tenía una conciencia de chico, en esa época en donde comenzaba todo esto, a nivel popular, en Argentina, porque sabía que ese no era el camino. Ese no era el camino que tenía que seguir para entender todo esto. ¿Que todo esto es una ilusión? Sí. ¿Que debemos aprender a surfear la ola? Surfear la ola. ¿Que nuestra cabeza es la que genera toda nuestra realidad? Sí. Yo tenía esa novia que, amándola con amor humano, la mandé a la mierda, porque en realidad era medio oscura, una persona muy, muy dolida, el padre la había querido violar, había mucho lío, mucho quilombo masculino, mezclado con el quilombo femenino, obvio, por eso estaba ahí. Y me cansé de querer transformarla, cuando me di cuenta que no podía transformar al otro. Y teniendo un amor humano, decidí cortar con ella. Lo cual, yo dije, si el amor es necio, yo no soy necio. Me pasaron un montón de cosas estando con ella. Me robaron el auto, un montón de cosas. Dejé de estar con ella y me dejaron de pasar cosas negativas. Cambiaron los clientes, cambió todo, porque cambié yo. Eso es poder del árbol. El poder es el lugar más duro, que es el amor humano, el amor sexual también. Porque no engañemos que el amor entre un hombre y una mujer pasa por lo sexual. Porque si no hay amor sexual, no hay pareja, no hay hijos. Y después tenemos que ver perfectamente algo. Cuando Mario Eduardo habla del astral, de lo cual estoy de acuerdo, porque digo que el sexo es el primer caballo de Troya, en todos los niveles, tanto sexual, familiar, habríamos normal y saludable, como el otro. Ambos, emoción, emoción, energía, movimiento, desequilibrio, adicción. ¿A quién no le gusta el sexo? O como decimos en Argentina, ¿a quién no le gusta coger, no? Si no te gusta, bueno, desde niño algo anda mal. Pero cuando yo me di cuenta que todo se mueve a través de la disfunción, y esto lo logré darme cuenta tan solo con un sistema geométrico, con un AutoCAD, empecé a sacar conclusiones, y cuando me di cuenta que todo daba cero en polaridades inversas, decía, pero esto no existe. Entonces, que ahí cuando empecé a cambiar la idea. Yo creo que había que cambiar las ideas. Cuando cambiamos las ideas, vemos que esto no tiene solución. Podemos modificarlo, podemos encontrar una solución transitoria, pero hay que sostenerlo, que es un poquito lo que dice Eduardo. Venís a la Tierra y el que es diferente le cuesta sostener su vibración alta, porque oscila entre límites. Es una guerra. Y después cuando en un momento dado, que no sé qué, últimamente, que dice, sí,
el bien no gana. El bien no siempre viene gana el bien. El bien no le gana al mal. Es de acuerdo a la intensidad de frecuencia y su potencia, que es lo que digo yo. Porque si vos querés el bien y te vengo yo con una escopeta de 2 caños y vos no tenés nada, tenés un cuchillo, te meto un tiro en la cabeza, se te terminó tu bien. Entonces, si vos no tenés un cañón antiaéreo, entonces empezamos la guerra. Después está en lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en lo que nosotros atraemos. Porque ese cañón antiaéreo lo atraigo yo. Y ese mal lo atraigo yo. Como al bien lo atraigo yo. Pero está dentro del juego del campo. Y está dentro del campo. Si yo no me salgo del campo, sigo jugando el juego. De ahí viene la Biblia, ¿no? Como estábamos diciendo, el árbol, en donde dice, si entras en la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Qué significa? Empiezan las vidas sucesivas de nacimiento y muerte. Porque vivir es nacer y morir, no es lo que cree la gente. Y vida eterna la tenés. ¿Qué significa? Morís y nacés eternamente. No es que tenés este cuerpo billones de años, eso es un tarado. Que ilusoriamente lo puede llegar a tener, pero a su momento dado colapsa. De ahí vienen los yogas hindúes. Onda positiva, onda negativa, máximo mínimo, al 75% de cada uno. Al 100 no puedo llegar nunca, de ninguno de los dos. Si llego al 6 me extingo, porque empieza la integración. Cuando integro, se cancela todo. Que cuando dice, la fuente en realidad, no es que si uno es bueno, todo va, al malo le va a ir mal, porque generalmente al malo muchas veces le va bien. Por lo general le va bien. ¿Por qué? Porque manipula, porque... Y el bien, como está manipulado, hay que decir que el bien va por el sacrificio, el malo se aprovecha. Bueno, sacrificate, jodete, yo chupo tu energía. Entonces muchas veces hay que pelear. Claro que no hay que pelear dentro del concepto del mal, sino dentro del concepto de un bien. Y ahí viene el conflicto, de ahí viene el tibio, es decir, el que tiene que estar en el medio. El tibio no es no compromiso, sino que está el que juega en un equilibrio, en donde en un momento dado utiliza bien y en otro lado utiliza mal, para contrarrestar el mal, pero no el mal en el sentido del mal, sino la pelea para eso. Entiendo yo lo que es un egregor, es un pensamiento forma. Mucha gente tiene miedo, entonces digo, si vos te crees que al ir a la esquina te van a romper el culo, llegás a la esquina y te lo van a romper. O si crees que te van a robar. Yo cuando estaba con esta chica, que estaba con el miedo, le digo, te subís a mi auto y mi auto no subís con miedo, porque si subís con miedo te bajás por la otra puerta. Porque hasta podía chocar. Atraigo lo que pienso, lo que siento. Pero claro, queremos que no. Queremos que porque quiero a mi hijo, porque quiero a mi nieto, todo es bonito, no. Esto es una sopa de frecuencias donde cada uno está inmerso en una sopa. Y la sopa energética familiar, llamando karma familiar, es lo primero que tenemos que enfrentar. Y yo no tengo que cumplir el karma. El karma es una idea, no es que tiene que cumplirse, se cumple en función de lo que yo creo de cada cosa, se cumple en función del inconsciente, porque si lo hago consciente se terminó. Pero lo hago consciente dándole una solución, no dando, como dice Corberán, una vez que uno se dio cuenta ya está solucionado. No, eso es una estupidez, porque tenés que tener emocionalmente, estar preparado para enfrentarlo y darte cuenta y te puedes enfermar y hasta te puedes morir. ¿Por qué? Yo me divorcié pero me divorcié no porque había otra mujer, sino cuando me di cuenta que mi ex mujer, que les decía que era esto, que era yo atraía eso, yo era igual. Y cuando me di cuenta que fue un viernes, me agarró fiebre, 42 grados de fiebre. ¿Por qué? Porque mi ego no aceptaba esa realidad en mí.
de que todo lo que me estaba pasando, a mí no me gusta hablar culpables, ¿no? Era responsable de eso. Y que lo único que era resolverlo. Y ahí decidí divorciarme con toda la contra católica de familia. Y vas a destruir una familia, sí, pero mis hijos inmersos en esa distorsión, que actualmente la están sufriendo. No el divorcio, la distorsión. Copiando arquetipos y patrones. Familiares. De todo tipo. De todas las cosas que se ocultan en una familia. Magias negras, violación, todo. Por la imagen familiar. Pero está en el inconsciente colectivo. Que hay que disolver, resolver en mí. Entonces empieza el entorno a cambiar. Por supuesto que también empiezan los ataques. Porque empiezan los ataques, como dice el Bar últimamente, que la parte que ataca, ¿no? El astral, que no soporta que vos no te comprometas. Y si no te atacan directamente, te atacan directamente, ahí estás. Pero ahí va cómo tú manejas tu realidad, cómo puedes modificarla, cómo puedes transmutarla. No comprometiéndote en el conflicto. Viene un conflicto y decís, te vas al carajo, le decís así. ¿Me querés joder? No. Te disuelvo, te extingo. Porque tenemos la capacidad de extinguir tanto un demonio como un egregor, si somos los creadores. Que eso es lo que digo yo. Porque todo este rollo que mandé de videos, porque tengo como 60 y pico que los bajé, después los volví a subir parte, está hablando de eso, de distintos puntos de vista, el religioso, haciéndome el religioso, no haciéndome el religioso, mirando de este lado. No es porque quería eso, sino para mostrarlo. Que esto ni un rollo, sea vudú, sea Krishna, sea el que se te cante. Es todo más de lo mismo, es lo mismo que, hablando de extraterrestres, más de lo mismo. Cuando hablan de Federación Galáctica y me hablan del poder mundial, es lo mismo. Si esto está manipulado desde afuera, la manipulación, como arriba es abajo, esa palabra es exacta. Es lo mismo. Distintas realidades. Sí, porque ustedes están acostumbrados a tener otra realidad, entonces porque nací. Si nací en lugar. Si la bondad atrae bondad y yo después muero y nazco aquí, ay sí, porque es para aprender, como digo yo, a través del sufrimiento y ser fuerte frente. Lo pusieron pelotudo porque estoy en un campo dual. Porque si el sufrir voy a evolucionar, como digo yo, agarro un palo de púas, me lo meto en el culo, sufro bastante y evoluciono más rápido. Es una estupidez. Yo no entiendo esto en el sentido lógico. También me dice, porque entonces cuando avanzás en conciencia te das cuenta que no es ridículo ni contradicciones. No, esa es integración. Entonces, si integro me doy cuenta que soy un estúpido porque estoy en un sistema dual generando bien mal. Y si el otro soy yo, soy un idiota, porque si el otro es un cretino y yo no lo soy, entre comillas, porque si el otro es mi reflejo, entonces como estoy viendo un cretino, yo no siendo cretino. Porque el ladrón solo ve ladrones. Esto lo digo para que nos demos cuenta cuál es nuestra capacidad mental de generar todo esto. Sea lo que sea que esté generando. Y toda esta realidad y toda esta manipulación mundial que hay y que dejamos que así sea. Por miedo, por conveniencia, por no compromiso, porque me conviene, porque me gusta, porque soy adicto, porque soy homosexual, siendo una distorsión. Cuando me dijo una amiga, pero si todo es una distorsión, obvio. Pero si yo voy a ver dentro de los valores de vida, la homosexualidad es una distorsión biológica. Porque si no se clonan, toda una sociedad homosexual, ¿cómo perdura? Se extingue. Yo no estoy criticando a las personas que sufren, porque para mí, yo tengo un tío homosexual, sufren, y mucho. No poder aceptar el cuerpo que tenés, no poder aceptar la biología que uno tiene, realmente es duro.
y después todos los rollos psicológicos que hay hacia respecto que quiero deformar y quiero que la sociedad sea como yo quiero, o que me acepte, generando conflictos, obvio. Pues en realidad todo es un conflicto. Que eso lo dice Eduardo, no lo digo también yo. Por eso cuando yo escucho todo eso y quiere encajar en algo coherente, pero si todo lo que estás diciendo hay contradicciones lingüísticas, de interpretación, y si yo digo, algo tiene que ser coherente en todos los niveles, porque si no es coherente en todos los niveles, no es coherente. Porque si es coherente en una posición e incoherente en la otra, hay dualidad. Entonces yo tengo que salirme de la dualidad, tratando de integrar. ¿Y cómo integro si me peleo entre opuestos? El masculino y femenino, si se integran, se extinguen los dos. Y digo se extinguen, que en el fondo buscamos eso, la integración, la extinción. Lo que pasa es que queremos mantener, pero digo, queremos mantener la infusión llevándolo a la solución. Si la solución deja de ser disfuncional, pero queremos llevar la disfunción a la solución, es imposible. Claro que hay que cambiar de modo. Por eso yo digo que, ¿por qué tenemos que creer que la única, hablando de creación, pero desde el lugar que digo yo, no desde el lugar que dice Barro, ¿por qué queremos que la creación y la existencia es esto que nosotros estamos viviendo? Porque vivir para mí no es existir, está afuera. La verdad no está dentro, la verdad absoluta sería, no está dentro de la vida, no está dentro de esa existencia de Barro, que ya lo dice. Es la integración de todas las verdades, pero todas se cancelan unas a otras. Está cero, porque habla de matriz, y no tan solo está hablando de una matriz binaria, que también lo vi. La matriz no tan solo tiene que ser binaria, es de acuerdo a como yo pongo la abstracción geométrica vibracional de forma matemática, porque la matemática es una abstracción geométrica. Por eso cuando uno entiende un montón de cosas, porque si no sé matemáticas, sos Doña Rosa y solo sabes hacer choripán, sabes hacer salchichas a la parrilla, no vas a entender. Pero por eso tenés que también saber matemáticas. Pero no, porque no desde de lo universitario, sino lo básico. Y geometría lo básico. Porque si no sabes lo que es un triángulo, bueno, que vamos a hablar de trinidad, de triángulo equilátero, de densidades, de vibraciones. Un poco de física también hay que saber, aunque sea del secundario. Con conceptos erróneos no importa, porque después uno lo va modificando, va entendiendo, va recordando. A mí me dijeron que yo recordaba. Yo no me subí al caballo, me dijeron un montón de cosas que nunca le di bolilla. Porque digo, desde ese lugar no viene a ningún lado. Y llegué a donde llegué. Después uno termina siendo solitario, porque hay muy poca gente que puede entender y ser como es uno. Y si quiero entrar en lo social, tengo que masificarme. Si no, ¿cómo puedo divertirme en una fiesta donde todos son idiotas útiles? Donde todos suelen hablar de cosas que no tienen sentido. O que exacerban cosas que son disfunciones. O exacerbaciones. O peleas. O desvalorizaciones. El fútbol, por ejemplo. Una estupidez. Me confunden un juego con una competencia. Entonces hasta se matan. Y no me digan que no. Así como todas las pasiones. Bueno, no sé si esto va a tener aceptación. Cada cosa que yo subo a este canal, que decidí no subir más, porque ¿de qué manera? De todas las maneras que lo digo. Yo no tengo que empezar a ver los videos antiguos, cuál vale la pena subir y decir, esto es para
explicar algo para el que todavía no entiende nada, pero piensen, chicos, usen esto. Hoy el corazón se mata por el corazón. Y lo emocional, todo es emoción. Aún el que cree que no la tiene, porque emoción significa energía en movimiento. Lo que yo perciba el movimiento energético y me afecte es otra cosa. Es porque soy un ser emocional, porque tengo los arquetipos químicos, biológicos o del cuerpo que tenga para percibir ese movimiento y esa emoción. Y están los que no, los que son puramente mentales. Pero la mente también es emotion, es energía en movimiento, manifestada de otra manera. Ahí también tenemos la polaridad, el percibirla y el no percibirla. No sé si me explico, espero en este video explicarme bien. Porque he escuchado tantas tonterías que, bueno, espero que haberme expresado lo que quería expresarme hoy. A esta fecha, al día de hoy, 14 de junio del 2025. Siendo ayer el arquetipo viernes 13, luna llena y todo eso, que nosotros alimentamos esa idea, por eso sucede. Porque el número 13 para mí es buen número. 13 representa el sistema solar. Estamos en el Sol 13. Sol el centro, 12 planetas. No me digan que hay 10, porque en la guerra de Tiamat se destruyó Tiamat y bueno, hay otro que no se reconoció. Eso no lo digo yo. Bueno, espero que haya alguien que le guste esto y que pueda entender lo que vengo diciendo hace años, de forma burda, hasta en un libro. Que es incompleto, que es imperfecto, hasta a veces es contradictorio por las semánticas que se usan. Pero no porque la idea sea contradictoria. Somos los creativos. Estamos en dos estados distintos, de infinitud y de vida. Y ese conflicto lo sufren todos. Bueno, gracias.